Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios, amén. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 1, versículo 1 con esa misma actitud. Y dice este texto, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El tema que nos acompaña el día de hoy es la segunda parte de esta temática, el nacimiento. Muy bien, vamos a recordar un poco lo que hablábamos la semana anterior. Y decíamos que son muchos a los que le da lo mismo lo que se celebra en esta época. No les importa si se trata de una fiesta de origen religioso o pagana. No se trata para ellos, o no le dan relevancia si es que lo que se celebra es, por ejemplo, Navidad o tal vez Semana Santa, o para muchas personas le da lo mismo si es Halloween o Carnaval. Para ellos el fin es diversión, nada más. Es regalo, comida, vanidades de vanidades, vestimentas, etcétera, etcétera. Ellos quieren divertirse y no quieren pensar en nada más. Así es como vive hoy la sociedad en general en el mundo entero. Bueno, donde se los permite también. Y en medio de todo esto, el gran ignorado en esta época navideña es el autor de esta celebración, es Jesús. Y digo ignorado, marginado, a veces un poco más fuerte, expulsado, reemplazado por una figura patrocinada por el príncipe de este mundo, llamado Santa Claus, o Papá Noel como se lo conoce, o el gordo de sombrero rojo, como usted lo haya conocido. Así que más o menos es así la similitud de lo que se vive en estos tiempos. De hecho, no hay duda de que si hay algún personaje central de la Navidad, como bien se encarga los medios televisados de presentarnos, es precisamente Papá Noel. En las películas, en la publicidad, en el comercio, lo vemos siempre de manera cotidiana. De hecho, para poder entender, para nosotros comprender, asimilar y empoderarnos de un concepto básico, realmente para conocer la Navidad tendremos que hacer un serio esfuerzo. Y digo un serio esfuerzo porque es necesario desprendernos, de construir para construir, tirar abajo paradigmas, conceptos que están erráticos en nuestras vidas y que nos hacen mucho daño, en realidad, mucho daño, porque comenzamos a repetir y a practicar cosas que en realidad no están acorde al marco bíblico. Por eso hay que hacer un esfuerzo muy serio para desprendernos de muchas tradiciones no bíblicas que se han ido acumulando a lo largo de los siglos y así poder volver a mirar con la sencillez el relato de lo que el Señor nos anuncia, de lo que un día ocurrió en este mundo. Jesús nació. Amén. Jesús nació. Y los evangelios se encargan de enseñarnos en realidad cómo se dieron las cosas, y no solamente lo hacen desde el contexto propiamente en el cual se escribió en aquella época los evangelios, sino que lo hacen ellos con una mirada retrospectiva, con una mirada hacia el inicio, hacia el origen, hacia el Génesis. En medio de ello, la semana pasada, solo de manera muy breve, hablamos sobre el nacimiento anhelado e incluso lo que las escrituras habían anunciado en cada una de sus páginas y que el pueblo de Israel esperaba. Anunciamos un poco acerca del protoevangelio de Génesis 3:15, de lo que el Señor había anunciado, lo que iba a pasar, e incluso el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 nos recordaba: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se cumpla esa profecía maravillosa dada a la humanidad, al cosmos. Porque Juan 3:16 nos invita a reflexionar sobre el regalo que Dios le dio a la humanidad, que había sido anunciado en Génesis, y Pablo lo confirma cuando mucho tiempo después de que Jesús había nacido e incluso que Jesús había muerto, que había resucitado y que había ascendido, él dice: habiéndose cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hablamos también sobre el nacimiento que trae un nuevo comienzo para la humanidad, y creo que es muy pertinente asociarlo, analizarlo a la luz de nuestras propias vidas, así como fue la oportunidad para que todo se diera de manera nueva, fresca, prácticamente desde encerar la historia, porque partió la historia. Jesús partió la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Usted
en cualquier parte del mundo no va a escuchar una referencia como esta, porque no se dice antes de Buda y después de Buda, no se dice antes del Papa o después del Papa, se dice antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y estamos en el año 2024 después de Jesucristo. ¿Quién partió la historia? ¿Quién partió a la humanidad en dos momentos? Fue Jesús. Amén. Y por eso decíamos que así como le pasó a la historia de la humanidad, también nos pasó a nosotros. Hace 31 años mi historia se partió en dos, porque el día que recibí a Jesucristo fue el día en el que hubo un David antes de Cristo y un David con Cristo en nueva vida para Cristo Jesús. Por eso creo que cada uno de nosotros tiene la misma particularidad. Cuando Jesús nace en nuestras vidas es un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Y finalmente hablamos también la semana anterior sobre una promesa como la antesala de un gran nacimiento. Y era un detalle importante que el Mesías nacería de la simiente de Abraham. Bueno, eso como para recapitular un poco. Hoy vamos a concluir sobre este tema, el nacimiento. Y vamos a ver en materia nueva, un nuevo punto, la bendición de un nacimiento prometido a toda la humanidad. Ya hablamos ahora de la bendición, de lo que es realmente este nacimiento prometido. No de cualquier nacimiento, hablamos de Jesús. Entonces, la palabra lo dice en Mateo 1:1, dando una referencia, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Este descendiente sería el Cristo. El Cristo, lo que se había dicho siglos de siglos atrás, se cumplía en el nacimiento de Jesús, y tal como había sido dado a conocer a través de la inspiración del Espíritu Santo, lo confirma el apóstol Pablo, como claramente lo explica y razonadamente para ti y para mí en Gálatas capítulo 3. En el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y subraya esta parte, a su simiente. Y dice el apóstol Pablo, para aclararlo, por si acaso haya desvirtuación de esta referencia, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo Jesús. Así es que desde aquel momento los judíos habían estado esperando al descendiente de Abraham y de Isaac, en el que se haría efectiva la bendición de Dios a todas las naciones. Porque el Señor le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones. Qué interesante en cuanto a esta promesa de bendición universal para todas las naciones. Pero algo importante de subrayar en medio de lo que Dios promete a través de Abraham es que esta bendición abarcaba muchísimo más que las limitadas promesas que Abraham recibió de una descendencia terrenal o la posesión de un territorio específico. Lo decíamos la vez pasada, que Abraham tuvo un hijo de la esclava, Agar, y también tuvo un hijo de la promesa, cuando contra todo pronóstico era imposible ante los ojos del hombre de que en este caso Sara quedara embarazada. Pues bueno, lo hizo, no solamente porque Dios lo había prometido de esa manera, sino que en las condiciones en las que lo había prometido era increíble. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Por eso también para nosotros es muy importante saber que a pesar de que ya Sara tenía 90 años, ya había pasado el tiempo de las mujeres, en este caso el periodo, ella ya había dejado prácticamente toda su matriz, se había envejecido, era imposible física, biológica, científica, naturalmente que ella pueda dar a luz, pero Dios le dio un hijo y ese hijo se llama Isaac. Y es interesante lo que encontramos ahora en Gálatas capítulo 3, donde Pablo está inspirado por el Espíritu Santo y nos guía para darnos cuenta que la bendición que acabamos de leer en Gálatas 3:16 implica algo interesante. Implica, cuando usted pueda ver en su casa ya el capítulo completo, las implicaciones son de justificación para nuestros pecados por medio de la fe. También la liberación de la maldición de la ley y recibir la promesa del Espíritu Santo y ser hechos herederos del mundo. Todo lo que encierra cuando leemos Gálatas 3:16 respecto a que en Abraham fueron hechas las promesas en Cristo Jesús.
en esa simiente de Abraham. Cuando usted sigue la genealogía de Jesús, si usted lo mira de manera ascendente, mirando de manera retrospectiva, desde el día que nace Jesús, usted va a darse cuenta que llega Abraham. En ese medio podemos encontrar que la simiente de Abraham habría en esa simiente bendición para todas las naciones. Y esta bendición se cumplió solo en Cristo. No se cumplió en nadie más. Solo se cumple en Cristo. Imagínense llegar a analizar la Navidad desde el concepto de Abraham hacia Jesús y lo que Jesús traía en promesa de parte del Padre para todas las familias y para todas las naciones. Aquí vimos que nuestro Señor Jesucristo, e incluso cuando se reúne ya después de haber resucitado y antes de ascender a la diestra del Padre, Él se reúne con sus discípulos, con los seguidores, con sus aprendices, e incluso dentro de esos discípulos sus grandes amigos, como Pedro, como Juan. Y aquí encontramos un mandato, la gran comisión. Cuando vamos a Mateo 28, que es muy conocido este texto, Mateo 28, del 16 al 20, usted va a encontrar lo interesante de lo que realmente se había profetizado desde el tiempo de Abraham. Y dice la palabra del 16 al 20 lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Qué hermoso cuadro de adoración. Estamos hablando ya del Jesús resucitado. No estamos hablando del antes. No estamos hablando de un Jesús muerto. Estamos hablando de un Jesús resucitado. Y dice ahí también, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. La única manera de que una familia pueda recibir la bendición prometida desde Génesis es a través de Jesús. Y es Jesús entrando a morar en la vida de esa persona. Y aquel que cree en Jesucristo, dice la palabra, él y su casa, amados hermanos, llegarán también a experimentar esa misma salvación. Creo que lo más interesante, amados hermanos, en esta época es realmente ver cuántas personas a nuestro alrededor profesan a Cristo Jesús y hoy son bendecidas en Jesús. Por eso la palabra le dice a todos estos hombres en ese momento: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, eso no quedó como un mandato expreso solo para esos hombres físicamente en ese momento, sino que se ha venido pasando la posta. Se ha venido pasando la posta. Hoy tú y yo también somos esos embajadores en Jesús para llevar estas buenas noticias y que más personas, más familias, más lugares donde antes no entraba la palabra, hoy llegue como luz para que resplandezca en medio de las tinieblas, y es Jesucristo. Es la palabra del Señor la que nos dice en este día: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es Jesús el que promete estar con nosotros todos los días, en tiempo de guerra, en tiempo de escasez, en tiempo de peste, en tiempo de hambre, en tiempo de abundancia. Es Jesús el que está con nosotros. En una casa, en una familia, en un hogar donde Jesús está, hay bendición. Amén. Entonces serán benditas las familias en este tiempo de Navidad si Jesús está presente, no si Papá Noel está presente. Serán benditas en Jesús todas las familias, porque viene esa promesa dada desde Abraham. Hablar del nacimiento, amados hermanos, es maravilloso, porque podemos conocer la verdadera esencia de lo que se prometió, más allá de pensar en apariencias físicas, más allá de pensar en cosas materiales, en cosas banales, en cosas suntuarias, en cosas que así como llegan se pueden ir. Cuando hablamos de la bendición de Dios, es eterna, es eterna. Otro aspecto importante del nacimiento, por un lado,
el Señor nos está hablando precisamente de la bendición del nacimiento dado a la humanidad. Esa bendición es en Cristo Jesús, es en Cristo Jesús. Pero ahora llega el punto de ver el nacimiento propiamente del Rey deseado. El Rey deseado, amados hermanos, el Rey de reyes, el Señor de señores, Jesucristo. Y es importante tener presente que toda la estructura de la genealogía que presenta Mateo, Leví también conocido, viene determinada de la figura de un rey que se llamaba David, del rey David. Esto era lógico, puesto que así como antes se habló de Abraham, la palabra nos enseña que Dios también a David le había hecho promesas que nunca se las había hecho a otras personas. ¿Cuáles eran estas promesas que Dios le había dado a David? El pastor de ovejas, el rey de Israel, varón conforme al corazón de Dios. La relación de David, amados hermanos, con Dios en la palabra es digna de estudiar también. Por algo Dios lo llamó varón conforme a mi corazón. Un joven, David, pastoreando ovejas, marginado por su familia, tal vez desterrado por la misma sociedad. En medio de eso David cantaba, adoraba, alababa, conversaba con Dios. Y Dios vio a este hombre con un corazón puro y sincero y tuvo grandes planes para él. Segunda de Samuel capítulo 7, del 8 al 16 voy a tomar algunos versículos. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Era la palabra que Dios, promesa que Dios le estaba dando a David por medio de Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Es lo que Dios estaba revelando de lo que había hecho con David, de dónde lo tomó, de dónde lo sacó y a dónde lo estaba poniendo. Versículo 10: además yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Versículo 12: y cuando tus días sean cumplidos, porque David era un ser humano común y corriente, de carne y hueso, con un tiempo de vigencia. Él nació, creció, se desarrolló, y dentro de lo que nos enseña la ciencia, bueno, la biología, él tenía que morir. Y dice la palabra: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Era una profecía interesante y maravillosa, en donde usted y yo ahora en este tiempo de Navidad podemos ir hilando y recabando información para llegar a ver la hermosa promesa de aquel nacimiento del Rey deseado. Versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta era una profecía, amados hermanos, que no estaba hablando precisamente de su hijo Salomón. No estaba hablando de Roboam. No estaba hablando de su descendencia físicamente. Porque esos hombres pues cometieron muchos errores, y ya vamos a ir viendo aquello de manera muy general. Esta promesa se trata de verla como es relevante, imperante, de suma importancia. Y por eso se repite varias veces en otras partes de las Escrituras, para que no quede duda de la importancia de lo que Dios estaba prometiendo para la humanidad a través de David. Por ejemplo, el Salmo 89, versículo 2 al 4 dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Interesante. Hice pacto con mi escogido, y ahí está el nombre del escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Primera de Crónicas 17:7 hace también una referencia, y la podemos complementar, y voy a leerla
Y dice: por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Si usted se está dando cuenta, Samuel, el Salmos, ahora encontramos también en esta primera de Crónicas, en esta carta interesante, en este libro, y encontramos la similitud que hay de aquella promesa. Si se encuentra varias veces en las Escrituras, es importante, muy importante. Versículo 26 y 27 del mismo capítulo de Primera de Crónicas dice: ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Para siempre. Gloria a Dios por su palabra. Y aquí nos podemos dar cuenta que Dios se comprometió a levantar a David un descendiente y a afirmar su trono por toda la eternidad. Promesa de Dios. Mire cómo se van hilando las promesas. Primero Abraham, lo que le prometió, que iban a ser benditas todas las naciones en Abraham, de su simiente. Ahora hay una confirmación de lo que se había dicho desde Génesis a través de David. Pero en medio de esto también es importante recalcar algo. Trágicamente, y vale la pena utilizar el término, trágicamente, debido a la maldad, al corazón, a la esencia de muchos de los descendientes de David, porque usted conoce un poco, bueno, no se vio en el tiempo de Salomón, pero conociendo la vida de Salomón, Salomón tuvo muchas desviaciones que al final reconoce y regresa al camino, por decirlo así. Sabemos lo que pasó con Roboam, también con los descendientes de él. Ustedes en la historia pueden darse cuenta, en los libros de los reyes encontrará usted esta explicación. Cómo los descendientes de David, llenos de maldad, cometieron muchos errores. Dios los entregó en castigo en manos de diversas potencias que los oprimieron. Entre eso está Babilonia, lo que pasó con los babilonios, lo que pasó también después con los romanos, tanto así que desde el día que Jesús nace, mirando hacia atrás 8 siglos, a que se da la promesa también en el tiempo de Isaías, antes del nacimiento de Jesús, del nacimiento anhelado, ningún descendiente legítimo de David se había sentado en el trono de Israel. De hecho, en el momento en que el Señor Jesús nace, el pueblo de Israel, visto de esta manera, estaba bajo el yugo de los romanos. Las condiciones en las que nace Jesús eran trágicas, amados hermanos, muy trágicas. La pobreza era extrema. Nazaret estaba en extrema pobreza, no había ni para comer. Cada vez más y más el pueblo de Israel estaba bajo 2 yugos, podemos decirlo, bajo el religioso de sus propios sacerdotes, que usurpaban prácticamente y estaban haciendo usufructo de la ley y también de la religión de esa época. Y por otro lado, el imperio romano, pues, que había subyugado a los judíos. Podemos imaginarnos con todo este antecedente también de lo que vivió Israel. Israel siempre la tuvo difícil y ahora no hace mucha diferencia, ¿no? E incluso cuando el hijo el nieto en este caso, de Abraham entró con aproximadamente 70 personas a Egipto, esa felicidad no le duró mucho. Había hambre en esa época y en Egipto había comida, y José fue el canal que Dios utilizó para que entre el pueblo. Pero de ahí la historia nos dice que murió Faraón, se levanta otro que ya no se acordaba quién había sido José ni el compromiso que había con Jacob y sus hijos, y bueno, el pueblo de Israel fue oprimido 4 siglos aproximadamente. Después fue liberado. Dios levanta a un hombre llamado Moisés y lo libera, lo saca de ahí. Y el pueblo siempre de dura cerviz, rebelde, no hace mucha diferencia de los cristianos de hoy muchas veces, porque hay mucha rebeldía en el corazón del hombre. El hombre cuando va bien, pues bueno, gloria a Dios, y medio está bien y se dio la espalda y se olvida de Dios. Y el pueblo tiene ese comportamiento. Un día obedezco y 6 días paso en el mundo. Un día obedezco y 6 días paso en el mundo. E Israel demostró su comportamiento de rebeldía, e incluso después de haber salido de Egipto, en el mismo desierto se rebelaban. Después se hacían por una época las cosas bien, después otra vez se olvidaban y volvían a desobedecer a Dios. Y así vivió Israel
cuando ya Dios le levanta un rey, porque el pueblo de Israel pide un rey, como tenían las otras naciones, y claro está que Samuel se había enojado, pero Dios le dice a Samuel: no te pongas molesto, porque a ti no te están rechazando, me rechazan a mí, el rey, el todopoderoso. Y Dios le dio un rey, le dio a Saúl, y el pueblo volvió a sufrir. De ahí levanta a David en misericordia, y después de David también encontramos que hay mucha fluctuación en el comportamiento de este pueblo. Y la desobediencia trae lamentablemente un castigo para este pueblo, y vivió su yugado la mayor parte de la historia, sufriendo a causa de sus decisiones. En medio de esto, con este preámbulo, los israelitas estarían esperando que llegara el rey prometido, el que los iba a liberar, el que los iba a sacar de la esclavitud, del yugo de los romanos. Ellos estaban esperando. Por esta razón, cuando Jesús comenzó su ministerio público, a los 30 años aproximadamente, porque yo aclaro estas cosas, Jesús no siempre fue niño para siempre, como algunas personas por ahí lo enseñan. Navidad y te presentan un niño, y adoran al niño, veneran al niño, y el niño Dios, mi Dios, no es un niño. Amén. El Dios que te presento a través de la Biblia no es un niño. Mi Jesús sí nació, fue un tiempo niño, pero de ahí creció y se fortalecía y se llenaba en sabiduría. Y los jóvenes se acuerdan lo que hablamos ayer. A los 12 años Jesús era una persona muy interesante, a sus 12 años ya. Por lo tanto, qué interesante saber que cuando llega a los 30 años Jesús comienza a impactar muchas vidas, y la gente se pregunta: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será aquel hijo de David que le habían prometido que estaría en el trono para siempre? Mateo 12:23, por favor, vamos nuevamente al Evangelio de Mateo. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Atónita, ¿por qué? Porque, amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos que saber algo importante. Estamos para marcar la diferencia. Usted en el mundo no puede sumarse al mundo y ser uno más del mundo diciendo que es cristiano. Usted en el mundo tiene que ser un lunar. Usted está para marcar la diferencia. Salimos del mundo, pero si estamos ahora en el mundo, será para decirle al mundo: soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces la gente estaba atónita porque veían a Jesús hacer cosas que realmente nadie comprendía. Y comenzó a especular el pueblo: ¿será este aquel el hijo de David? Comenzaron a mirar las profecías. Acuérdese que el Antiguo Testamento, por decirlo así, tenía la Torá, que era la ley, el Pentateuco, tenía los salmos y tenía también los profetas. Y esta gente que era buscadora, siempre a través de los rollos encontraba que había una promesa, y ellos estaban esperando al rey deseado. Otros, en cambio, fueron mucho más lejos y directamente no dudaron, sino que le reconocieron como el hijo de David. Este es el hijo de David, este tiene que ser el hijo de David. Vamos a ver qué dice Mateo más adelante, 15:22. Dice la palabra: y he aquí una mujer cananea, imagínense, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, ni siquiera era uno del propio pueblo de Israel, o sea, directamente de los mismos judíos, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ya la gente identificaba que este hombre que estaba marcando la diferencia era el hijo de David. Más adelante, Mateo 20:30, como referencia dice: y dos ciegos, imagínense, dos ciegos que no ven físicamente, dice la palabra, estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba. Oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hay gente que tiene la capacidad y la bendición de Dios de ver realmente las cosas como son y ver a Jesús a través de la Biblia, y le dan espalda. Y aquí hay una doble bendición. Personas que tenían esta discapacidad visual podían ver más claramente que aquellos que tenían su visión normal. Y decían ellos: hijo de David, ten misericordia de mí. Más adelante, Mateo 21:9 también dice:
y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hablar de Navidad no te estanca en pensar en un pesebre solamente, en pensar que ahí había un niño recién nacido y que eso sea el universo final de lo que es la Navidad. Si usted va a hablar de la Navidad, mire de manera retrospectiva y también prospectiva, mirando hacia atrás y mirando hacia el futuro. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahora bien, podemos comprender, creo que ampliamente, el entusiasmo que el Señor Jesucristo despertaba. El Señor Jesucristo despertaba en muchos el entusiasmo y sobre todo las multitudes que lo seguían, que muchos de ellos lo identificaron como el Hijo de David esperado, el Hijo de David esperado. Pero la pregunta sería: ¿era Jesús realmente el Cristo, el Mesías? ¿Es realmente Jesús en tu vida el Cristo prometido? Porque si es así, Jesús debería gobernar tu vida, debería gobernar tus tiempos, debería gobernar tus talentos, tus dones, tu ser. Porque mucha gente a Jesús lo recibe como el Salvador, pero no lo reciben como el Rey de su vida. Y Jesús, si es el Rey de tu vida, debe de gobernar tu vida. Y si Jesús gobierna tu vida el día de hoy, tus actos deberían de ser siempre para rendirle a Él tributo. Porque lo que hace un siervo ante su Rey es doblegarse, es someterse. Y es decir, todo lo que hago, lo hago para mi Rey. Y si Jesús es tu Rey en este tiempo, pues entonces tus frutos van a dar evidencia de que Jesús llegó, nació, te salvó y ahora reina en tu vida. La pregunta que nos hacemos ahora: ¿era Jesús realmente el Cristo, el Mesías, que en aquella época estaba caminando, marcando la diferencia? Evidentemente lo que Mateo nos muestra, y es un creer con un sí muy significativo. Él cree que sí, y por eso escribe, inspirado por el Espíritu Santo, como se lo lee en este momento. Y lo más interesante, vemos que es precisamente Mateo en el capítulo 1, versículo 1, que dice Jesucristo. Un nombre compuesto, Yeshúas y el ungido. Jesús, Yeshua, Jesús y el Cristo, el título, el ungido, el enviado, el Rey prometido. Entonces hace esta asociación de términos. Por un lado, el nombre Jesús. En el tiempo de Jesús muchos se llamaban Jesús, como en esta época muchos se llaman Manuel, o muchos se llaman David, o muchos se llaman José. Entonces, para poder identificar que ese Jesús era el Cristo prometido, dice Mateo: Jesucristo, el que viene en el nombre del Señor a hacer una obra importante. En esta Navidad, ¿cuál es la obra más importante que Jesús está haciendo en tu vida y la que te envía a hacer en la vida de los demás? Es un sí maravilloso. Y podemos decir que es muy fácil hacer afirmaciones de este tipo, pero otra cosa era demostrarlo. Y Mateo se encarga ahora de demostrar con más precisión que Jesús realmente era el Mesías. Llegamos a la parte final del nacimiento. Ahora es la identidad. Había que demostrar la identidad de este rey que había llegado. La identidad del nacimiento de un rey como último aspecto del nacimiento, que es lo que estamos estudiando. En los dos primeros capítulos, ¿qué es lo que hace este evangelista llamado Mateo? Va a demostrar que Jesús cumplió al pie de la letra todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho, caracterizado, habían cualificado cómo era el Mesías. Esto incluía incluso que debía ser del linaje de Abraham, del linaje de David, y también nacería de una virgen. Vamos a ver lo que dice Mateo 1:23. Versículo 23 de Mateo 1 dice:
y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Interesante. Y dará a luz un hijo, una virgen, alguien que jamás había sido tocado por un hombre, jamás. José no había tomado, no había conocido, no había interiorizado, no la había desposado a María. Por lo tanto, era virgen, pura. Y el Señor la toma para que sea María la que conciba por el Espíritu Santo. Y dice aquí, y dará a luz un hijo. Y ahí viene el nombre. Y llamará su nombre Immanuel. Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Immanuel. Gloria a Dios por esa profecía. ¿Cuándo se había dicho esto? 8 siglos aproximadamente atrás. Y durante esos 8 siglos ningún heredero de David se había sentado en el trono. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Immanuel. Immanuel. Ahora, aparte de eso, ya tenemos identificado que iba a ser de una virgen y tenemos identificado cómo se iba a llamar. Immanuel. Pero también se daba el lugar geográfico de donde iba a nacer. Y dice Mateo 2:6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Se estaba dando la señal donde iba a nacer. Imagínense lo que ocurre en esa época, que tuvieron que moverse por un censo prácticamente. Tuvieron que moverse, ya María tenía pues avanzado los meses de gestación y su marido José tuvo que coger pues a su mujer, llevarla en el transporte de aquella época, que no era un metro, no era un bus, no era un taxi, era prácticamente un burrito, y llevando a su mujer con sus cositas. Y como obviamente también, según lo que dice la tradición, era una celebración, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, incluso Juan nos muestra a nosotros un poco más lo que significan los tabernáculos. Pero en esa época no había lugar, porque prácticamente este censo movió a mucha gente, más o menos como cuando usted va a votar, se da cuenta de las multitudes, todo el mundo sale a las calles. Todos los hoteles estaban de 5 estrellas, estaban cerrados. ¿Por qué? Porque estaban llenos, alborotados. No habían hoteles ni 5 estrellas, ni 4, ni 3, no había ningún hotel de ninguna estrella en esa época. Lo que había por ahí era un mesón. Un mesón. Imagínense un mesón, no un mesón que usted utiliza para cocinar, sino un mesón como un lugar donde llegaban los peregrinos también y podían hospedarse, pero ya estamos hablando, ¿sí?, con algo de muy baja calidad, un servicio pésimo, pero bueno, estaba también lleno. Y por ahí, entre tanta preguntadera, le dice, mira, no hay espacio aquí en este lugar, pero por ahí tengo, ¿sí?, un establo y pueden ahí pasar la noche sin ningún compromiso, ¿no? Y bueno, ¿qué más hizo José? Tuvo que llevar a su mujer allá porque ya los dolores eran intensos. Y encuentra un pesebre, ¿sí?, algo como que usted, para que tenga una idea, algo como en forma tallada de roca, con una cavidad en medio, que por cierto habían desperdicios de alimentos, de lo que comían los animales en esa época, porque prácticamente ahí fue donde que tuvieron que meter a Jesús. No nació en el IES, no nació en una clínica privada, no nació en una cama 5 estrellas. Jesús, mi rey, el que dejó su trono para tomar forma de siervo, ni siquiera tuvo un lugar decente donde venir a nacer. Y nació Jesús y sus padres lo pusieron ahí. No como usted lo ve en las imágenes, ¿no?, que se lo ve hermoso, ¿no?, un cuadro hermoso y todo el mundo lo pega en su casa, lo comienza nuevamente a levantar para recordar. Así no fue. La tradición lo ha engañado a usted y usted se ha dejado engañar y compra todos los años tal vez muñequitos para hacer su nacimiento. Y recuerde que si usted me invita a su casa y yo veo a la imagen del niño, siempre me los llevo. Ya tengo una colección en casa, así que no me invite a su casa, ¿ya? Me los llevo. Entonces, todo eso pasó. El lugar estaba ahí,
estaba la Virgen, estaba el lugar, e incluso Miqueas dice en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todo lo que tuvo que atravesar nuestro Señor. Y muchos tienen, voy a decirlo así, la inocencia de dejar a Jesús como un niño atrapado en un pesebre. Así lo dejan. E incluso por ahí llegaban, ¿cuántos reyes era que llegaban? Unos magos que tienen, ¿cómo se llaman esos reyes? Ayer le preguntaba a los jóvenes, ellos se lo saben de memoria. ¿Cómo se llaman esos reyes? Así se llaman. ¿Me pueden decir en dónde está? ¿En qué libro está eso? Bueno, la cuestión es que incluso le dicen: ay, llegaron los reyes, y Jesús seguía niño. Ya Jesús tenía como 5 años, ya ni usaba pañales. Probablemente ya el Señor Jesús ya corría, andaba por ahí jugando. No estaba así en esa condición. Y le cuentan la historia y usted la repite y se la cuenta a sus hijos, a sus nietos, y así de generación en generación, mal contada. Pues bueno, regresando acá, sabemos que en aquellos días habían muchos que pretendían también ser el Mesías. Como hoy por hoy, también muchos dicen que son enviados de Dios. Eran personas con cierto carisma que lograban influir con facilidad en aquella gente desencantada con la situación que experimentaban. Pero el auténtico Mesías tenía que cumplir a cabalidad determinados requisitos que estaban fuera del control, y es importante señalar, fuera del control de cualquier hombre. Tenía que ser exactamente como se había escrito, porque en esa época también muchos decían ser el Mesías. Como el linaje del que iba a venir, la forma en la que nacería y hasta el lugar en que lo haría. Estos son detalles que ninguno de nosotros hemos podido controlar al nacer en este mundo. Entonces, todo lo que se escribió de Jesús se dio tal como había sido profetizado. Era época de opresión, era época donde los judíos estaban impacientes esperando la llegada de su Mesías. Una época sin esperanza, donde ellos estaban dispuestos a aceptar a cualquiera que les propusiera liberarles del odiado yugo romano. Por eso también las sectas se dieron, los famosos celotes, gente nacionalista que estaba levantándose en contra del imperio romano, porque ellos esperaban con ansias también el Mesías prometido, el que iba a venir a liberarlos, el que los iba a sacar adelante, el que los iba a sacar del hambre, de la esclavitud, de la opresión. Los planes de Dios son distintos y Dios hace las cosas a su manera y no a las nuestras. En ese sentido, ellos estaban muy esperanzados de lo que querían en esa época. Y para identificarlo correctamente tendrían que asegurarse que cumplieran todos los requisitos. Mateo era un hombre que no estaba dispuesto a seguir, en este caso pues, cualquier tipo de señal que no venga de parte de Dios. Y lo hace en referencia muy clara, muy clara. Hechos, que es un libro escrito por otro evangelista, ¿sí? Un doctor de profesión llamado Lucas, nos hace ver lo que pasaba en aquella época. Y cuenta esta historia en Hechos 5, versículo 36 al 37, cómo muchos pretendían ser el Mesías y hacían muchos de sus contemporáneos lo siguieran como adeptos. Dice la palabra en Hechos 5, 36, 37, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. A nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Si bien es cierto, Jesús también murió, pero mi Jesús resucitó al tercer día. Amén. Y todos aquellos que le seguían, hasta el día de hoy lo siguen siguiendo. Porque Jesús nació, Jesús sirvió, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió
Jesús reina y reina por los siglos de los siglos. Y es Jesús el que volverá muy pronto por su iglesia. Amén. Por su iglesia. Por lo tanto, amado hermano, amigo, en este tiempo de recordar el nacimiento, si usted quiere compartir un regalo, comparta la esperanza de que Jesús es real, que un día nació también en nuestras vidas y la hizo nueva criatura en Cristo Jesús, y que desde ese día, amados hermanos, sabemos que nos espera una eternidad en Cristo Jesús, que podemos compartirle a la gente que no tiene esperanza. La gente que no tiene esperanza. El mundo amaneció con una noticia inquietante, porque son parte de las profecías, lo que ha pasado en Siria en estos momentos. Pero muchos cristianos hoy están en zozobra lo que va a pasar allá. Mucha gente que no conoce de Cristo sigue poniendo la esperanza de la libertad en los hombres. Si la Navidad va a ser la oportunidad para compartir un verdadero mensaje, que sea para decirle al mundo: ¿quieres ser libre? Ven a Cristo Jesús. ¿Quieres vivir en paz? Ven a Cristo Jesús. ¿Quieres ver días nuevos? Ven a Cristo Jesús. ¿Quieres días de esperanza? Ven a Cristo Jesús. Mi Cristo nació y es el Rey prometido que vive y mora en mi corazón. Que Dios bendiga en esta Navidad a todos y a cada uno de los que se van a comprometer a compartir el verdadero nacimiento, el nacimiento de Jesús. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.